La epitelitis pigmentaria retiniana aguda, también conocida como enfermedad de Krill, es una rara enfermedad inflamatoria de la retina que afecta característicamente a la zona macular. Epidemiológicamente afecta a adultos jóvenes sanos, generalmente entre los 20 y los 50 años, en ambos sexos por igual, y, por lo general, solo se presenta en un ojo. Sin embargo, ocasionalmente también puede ocurrir afectación bilateral. Los síntomas tienen un comienzo agudo y los pacientes refieren visión borrosa o disminución de la agudeza visual indolora, metamorfopsia y escotoma central, detectable mediante la rejilla de Amsler. Entre 1 y 2 semanas antes de la aparición de los síntomas visuales, los pacientes pueden haber experimentado síntomas prodrómicos similares a los de la gripe. Es una enfermedad idiopática, ya que se desconoce cuál es su origen, aunque el antecedente de síntomas similares a los de la gripe ha sugerido que la infección vírica previa podría influir en la patogénesis de la enfermedad. La epitelitis pigmentaria retiniana aguda es autolimitada, ya que la enfermedad se resuelve de forma gradual y espontáneamente en aproximadamente 2 o 3 meses tras el comienzo de los síntomas. Esta entidad fue descrita por primera vez en el año 1972 por Alex Krill y August Deutmann en 6 pacientes. Estos autores describieron las lesiones retinianas como grupos de pequeñas manchas redondas de color gris oscuro rodeadas por zonas circulares despigmentadas, blanquecinas, ubicadas en la mácula. También describieron que la afección tuvo un inicio agudo con una resolución bastante rápida, en un plazo de 6 a 12 semanas, y los 6 pacientes lograron una recuperación visual normal o casi normal. Es por esto que a esta entidad también se le conoce como enfermedad de Krill. Aunque en un principio se creía que el lugar primario de la inflamación estaba ubicado en el epitelio pigmentario de la retina, estudios recientes con tomografía de coherencia óptica de dominio espectral sugieren que el sitio primario de inflamación se ubica en la zona de interdigitación, es decir, el contacto entre los fotorreceptores y el epitelio pigmentario de la retina, en lugar de estar situado en el propio epitelio pigmentario de la retina. Las lesiones típicas en el fondo de ojo son grises o negras, finas, profundas, mostrando característicamente un fino punteado de pigmento en la mácula, rodeadas por un halo hipopigmentado. Cuando se resuelven, este halo desaparece y las lesiones se vuelven más oscuras. También se pueden ver algunos puntos blancos en la mácula en la región extrafoveal. Esta enfermedad no presenta signos inflamatorios intraoculares y el examen del segmento anterior no suele presentar alteraciones. La tomografía de coherencia óptica es la prueba de elección para el diagnóstico y seguimiento de los pacientes. El hallazgo característico es una lesión hiperreflectiva en forma de cúpula en la capa del segmento externo del fotorreceptor, que altera la zona elipsoide y la zona de interdigitación. La capa nuclear externa puede verse afectada por la lesión hiperreflectiva. En la fase inicial de la enfermedad, en los 2 días siguientes al inicio de los síntomas, se pueden observar un desplazamiento ascendente de la membrana limitante interna y un leve engrosamiento transitorio del complejo epitelio pigmentario retiniano membrana de Bruch. La autofluorescencia del fondo de ojo puede mostrar un ligero aumento de la autofluorescencia en el centro foveal y en las áreas correspondientes a los puntos blancos hipopigmentados. En cuanto a la angiografía fluoresceínica, muestra hiperfluorescencia en la fóvea, debido a un defecto de transmisión o efecto ventana. Si se realiza un electrorretinograma multifocal, este muestra depresión de las amplitudes centrales, y el electroculograma puede mostrar una disminución del índice de Arden. No es necesario ningún tratamiento debido a la naturaleza autolimitada de la enfermedad. La resolución espontánea de la lesión y la recuperación de la visión ocurren en todos los pacientes, sin necesidad de tratamiento. El pronóstico es excelente.
La recuperación completa de la agudeza visual a 10 décimos se produce en aproximadamente el 90% de los pacientes en los 2 primeros meses. Los factores de mal pronóstico incluyen una agudeza visual inicial deficiente y una afectación retiniana extensa que afecte la capa nuclear externa. Las recurrencias de esta enfermedad son extremadamente raras.